¿Cómo opera el mundo de las tinieblas cuando algo permanece en la oscuridad? La estrategia del enemigo, el susurro y cómo ir a la luz por medio de la confesión para el perdón del pecado es Yahushua. En 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. El alimento del pecado es el ocultamiento, el silencio, la oscuridad, la doble vida, la falta de arrepentimiento. Así también el pecado, cuando se es expuesto a la luz, cuando es confesado, cuando es llevado a Yahushua, pierde su poder, su control y su dominio. Veamos cómo opera el mundo de las tinieblas cuando algo permanece en la oscuridad. Opera por ocultamiento. Las tinieblas no necesitan que el pecado sea grande, solo que sea escondido. Lo oculto no se sana, lo oculto no se confronta, lo oculto no se transforma. El enemigo no necesita visibilidad, necesita silencio. Opera por silencio. El silencio es un pacto espiritual, no verbal, cuando algo no se confiesa. Se protege, se justifica, se normaliza, se racionaliza, se minimiza. El silencio se convierte en territorio de operación. Opera por distorsión de conciencia. La oscuridad no siempre trae culpa inmediata, primero trae acostumbramiento. Lo que antes dolía ahora no pesa. Lo que antes confrontaba ahora se tolera. Lo que antes era pecado ahora se justifica. Eso es cauterización espiritual. Opera por ataduras invisibles. Lo oculto crea lazos espirituales, ciclos repetitivos, patrones destructivos, hábitos ocultos, doble vida, esclavitudes internas. No siempre se ven por fuera, pero se dominan por dentro. Opera por construcción de fortaleza. Una fortaleza es una estructura mental y espiritual. Pensamiento como: no es tan grave, Yahweh entiende, todo lo hacen, yo lo controlo, no afecta a nadie. Eso construye fortalezas internas. Opera por aislamiento. La oscuridad separa de Yahweh, de la comunión, de la rendición de cuenta, de la cobertura espiritual, de la verdad. El aislamiento es terreno fértil para destrucción. Opera por legalidad espiritual, en lo oculto. El enemigo gana derecho espiritual, no por poder, sino por permiso, no por autoridad propia, sino por puertas abiertas. Opera por progresión. Nada oculto se queda pequeño. El pecado oculto siempre crece, se profundiza, se complica, se fortalece, se extiende, se enraiza. La oscuridad es incubadora. Opera por desgaste espiritual. Produce sequedad espiritual, pérdida de sensibilidad, apatía espiritual, frialdad, desconexión, doble vida, hipocresía, culpa crónica, condenación constante. Opera por muerte progresiva, no muerte física primero, muerte espiritual. Muere la pasión, muere la sensibilidad, muere el temor a Yahweh, muere la comunión, muere la autoridad espiritual, muere la intimidad con Yahweh. El enemigo no siempre ataca con espada, a veces susurra. La guerra que no se ve. Muchos creen que la batalla espiritual siempre será evidente. Persecución, conflictos, problemas externos, pero la mayoría de las caídas comienza en la mente. El enemigo no empieza con destrucción, empieza con una sugerencia. El primer susurro en la historia lo podemos leer en Génesis 3:1, que esto es lo que le dijo la serpiente. Aunque Yahweh os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. No fue un ataque frontal, fue una pregunta, duda sembrada. En Génesis 3:4-5 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, seréis como poderosos. Primero cuestiona la palabra, luego distorsiona la verdad, después ofrece una falsa ventaja y así comenzó la caída. Sansón, la caída empezó en el oído. Sansón no cayó por falta de fuerza física, cayó por falta de discernimiento. En Jueces 16:17 dice: y aconteció que como ella le presionaba cada día con sus palabras y le importunaba, le descubrió todo su corazón. No fue la espada filistea, fueron palabras constantes. El enemigo no siempre empuja, a veces insiste. El susurro contra Yahushua. En Mateo 4:3 dice: y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Yahweh. El ataque fue a la identidad, pero Yahushua respondió con palabras. Mateo 4:4 dice: escrito está, no solo de alimento vivirá el hombre. El triunfo no fue por emoción, fue por escritura. La batalla está en la mente. En 2 Corintios 10:4-5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Yahweh. No todo pensamiento viene de Yahweh, no toda la idea es inocente. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guarda tu corazón, porque ahí empieza todo. El enemigo susurra cosas como: no eres suficiente, Yahweh no te escucha, un poco no hace daño, nadie lo notará. Pero la palabra dice en Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. La mente alineada con Yahweh permanece firme. En Santiago 4:7 dice: someteos a Yahweh, resistid al diablo y huirá de vosotros.
Resistir no es ignorar, es responder con verdad. ¿Cómo estamos viendo nuestra armadura espiritual? Hoy el enemigo no necesita espada, tiene distracciones, tiene redes, tiene comparaciones, tiene voces constantes. La batalla no es por tu fuerza. ¿Cuántas decisiones equivocadas comenzaron con un pensamiento que no fue detenido? En Efesios 6:11 dice, pónganse toda la armadura de Yahweh para poder mantenerse firme contra toda estrategia del diablo. Para eso es nuestra armadura espiritual, para defendernos de los ataques invisibles del enemigo. David y el primer vistazo. En 2 Samuel 11:2 dice, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terreno de la casa real y vio del terrado a una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. No fue una guerra externa, fue una mirada no controlada. El susurro procedió al pecado. Discernimiento espiritual. En Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz. Si reconocemos la voz del pastor, distinguiremos la del extraño. En Filipenses 4:8 dice, todo lo verdadero, todo lo puro, en esto pensad. Lo que alimenta en tu mente determina tu dirección. El enemigo no siempre viene con ruido, a veces viene con sutileza. No siempre grita, a veces susurra. Las tinieblas no resisten a la luz. Las tinieblas no resisten la luz, solo sobreviven en ausencia de ella. No pelean contra la luz, no luchan contra la luz, no compiten contra la luz. Desaparecen cuando la luz llega. En Juan 3:19 dice, la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz porque sus obras eran malas. La luz ya vino, Yahushua ya fue manifestado, la gratitud ya fue derramada, el perdón ya fue ofrecido. No hay falta de amor de Yahweh, no es ausencia de compasión, no es escasez de bondad, es que la luz confronta, porque la oscuridad permite seguir igual, pero la luz exige arrepentimiento, transformación, rendición, obediencia, muerte del yo. La confesión es como quitarle el oxígeno al pecado. La confesión no nos redime, Yahushua nos redime. La confesión nos alinea con su bondad. Ejemplos escriturales. Adán y Eva, en Génesis 3:8-10, se escondieron de la presencia de Yahweh, el pecado los llevó al ocultamiento, al miedo y a la separación. Acam, en Josué 7, el pecado oculto trajo destrucción para él y toda su familia. David, Salmo 32:3-5. Mientras cayó su pecado, su alma se consumía. Cuando lo confesó, recibió perdón y restauración. El hijo pródigo, Lucas 15:17-24. Él reconoció su condición, volvió al Padre y fue restaurado. Saqueo, Lucas 19:8-9. No solo confesó su pecado, sino que también restituyó a los que había dañado y la salvación llegó a su casa. El publicano en el templo, Lucas 18:13-14. No se justificó, no se escondió, clamó por compasión y fue perdonado. En Santiago 5:16. Confesad vuestra ofensa unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Todos sabemos que la luz disipa toda oscuridad. No importa cuán oscura esté una habitación. Cuando se enciende la luz, la oscuridad desaparece por completo. No lucha, no resiste, no permanece, simplemente se va. De la misma manera ocurre en el espíritu cuando encendemos la luz de la confesión, cuando llegamos a Yahushua, aquello que ocultamos, aquello que escondemos o guardamos en silencio. La carga espiritual se disipa, el peso se rompe y la opresión pierde su poder. La luz del perdón de Yahweh no convive con la oscuridad del pecado.